y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta las plumas. Sabe Dios que angustia. 31 de marzo del año 2023, el gran Julio Pinto aplicando el látigo del tiempo. Bueno, no me dejas oír la Rosalía, pero tú sí eres bien fregado, mano. ¿Ah? No me dejas oír la Rosalía, te aseguro que si fuese, qué sé yo, no sé, Mina Castellano te cantaría. Bueno, saludos a don Pedro de Armas, buenos días, don Pedro. En este viernes de concilio, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy, efectivamente, estaba oyendo un programa esta mañana, por lo menos los españoles llaman a este viernes el viernes de pasión. También lo llaman así. Viernes de pasión. En todo caso, es el último viernes antes de comenzar la Semana Santa. Y los católicos proponen en el Santorán a San Benjamín, diácono y mártir. Estábamos oyendo precisamente a la Rosalía interpretando... se me olvidó el nombre de la canción. ¿Tú has visto? Alfonsina. Alfonsina y el mar. Bueno, pues que sí, Julio, tú me pones nervioso con las canciones, no puede ser. Y ahí está además la jefa, tenemos que portarnos bien. La jefa está allí con nosotros. Bueno, gracias a los que se conectan con nosotros a través de rcr750.com, por las redes sociales @rcr750. Profesor Daniel Laud, ustedes saben que nos acompaña todos los viernes, economista y doctor en historia. @Daniel Laud con la H intercalada en Twitter, síganlo. Y a mí ustedes saben que me consiguen como @BJMC. Gracias a los que nos siguen por TuneIn en radio, buscando Radio Caracas Radio. Es el único que no está RCR 750. Y bueno, fuerte abrazo a los que nos siguen en vivo y en directo por el Top Chat del canal de YouTube de RCR 750. Ahí está Dainir Rondón, bella la canción. Bueno, esa es una canción, Alfonsina del Mar, maravillosa, y yo amo la interpretación y el piano que la acompaña, Soledad Bravo. Pero bueno, la Rosalía es de las nuevas intérpretes. Ese fue en su momento no voy a decir de balada, sino en su momento flamenco. Y era una mujer que estudió música, especializada en flamenco, y bueno, ahora hace música urbana. Gracias a Jaime Nestar en la dirección general de la estación. Aquí firmes, rodilla en tierra, con Catherine Manzano, que es la gerente de producción, y además en la producción del programa, hoy vestida de amarillo, para que no la reconozcan. Catherine, te tengo que decir que esta semana es morado, ok, más dile a tu novio que te dé un suéter de esos morados bien bonitos para que pueda, lo que no te garantizo que no te dé calor, porque ya entró el calor en Caracas. Don Julio Pinto, el MacGyver de los controles, siempre es muy grato ver, muy amable él. Bururú anda por allí también, José Gregorio González está por allí curucuteando. Pero es que además Julio Pinto hoy mostró que junto con Bururú es el experto en la sanitización de la cabina. ¿Ok? De repente llegaron con un perfume de cariaquito morado, y flores de lis, con aroma de manzanilla.
y té verde, y aquí digamos ya estamos en la cabina perfectamente controlada y Génesis Rodríguez a cargo de la producción de contenido. Bueno, hoy es viernes antes de Semana Santa y a mí me parece que es una época como para reflexionar. Nosotros estamos en el trance de una historia que hay que agradecerle al profesor Laud que nos las narre, que nos las cuente, que nos dé criterios, que nos permita la objetividad, porque esta última etapa de nuestros últimos 25 años de vida, que por ejemplo en el caso de Catherine, nuestra gerente de producción, es toda su vida, su primera infancia, su niñez, es toda la vida de su hija, y así buena parte de los venezolanos, aunque hoy Mega Análisis acaba de decir algo que también nos confronta, y es que la edad promedio de los padres de familia en Venezuela en este momento se acerca a los 60 años. Hemos envejecido terriblemente. En la encuesta Cati que acaba de salir hoy, déjame buscar el dato, porque es muy importante. De aquí pues un saludo a Rubén Chirinos y a la encuestadora Mega Análisis. Les quiero decir, la edad promedio de los jefes de hogar en Venezuela es de 59 años. Porque es que se nos fueron los muchachos. Wow, sí. ¿Ok? Y yo les digo, mi vivencia de los 60 años, gracias a Dios, muy bien llevado, creo yo. Pero no es la misma energía que supone el jefe de familia de 35 y 40 años. ¿Ok? Por lo tanto, narrar esta etapa de nuestra vida es una confrontación con el dolor. Quisiera decir, con el dolor de los tiempos perdidos, o por lo menos de una experiencia muy dura que también podríamos nosotros celebrar porque la estamos sobreviviendo, porque es una época que precisamente nos ha puesto a nosotros en la circunstancia de sobrevivir. Pero, y estamos hablando de la época que en el 98 abre Hugo Chávez, que él lleva hasta el año 2013, si mal no recuerdo, y que del 2013 para acá, 9 años casi, ¿no? Sí. La lleva pues su heredero a dedo, que es Nicolás Maduro. Es una sola época. Desde el punto de vista de la economía, profesor, ¿usted ha notado algún cambio en los presupuestos económicos de la primera etapa versus la segunda? Bueno, sí, la ausencia de información es la tónica, pues, o sea, lo que es, bueno, primero que nada, buenos días a los oyentes, ¿no? Casi buenos mediodías, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, y un poco comentando lo que tú estabas diciendo, el asunto no es tanto el que tú vivas la realidad, ¿no? El que ya hemos compartido estos ya 23 años de lo que ellos llaman revolución, que en realidad es un regreso a quién sabe dónde, ¿okay? Es lo frustrante de no poder hacer nada, ¿no? ¿Okay? Porque si fuésemos historiadores y estamos viendo una cosa que pasó hace 100 años, entonces nosotros podríamos verlo con la frialdad de la lejanía, ¿no? Pero esta vez estamos cerca, ¿no? Y lo estamos viviendo, ¿no? Y no hay manera de resolverlo, ¿no? O sea, el que narra esto siente que no puede enfrentarlo, ¿ok? Y eso es terriblemente frustrante. Ese es quizá el peor de los escenarios de análisis, ¿no? Claro, es como ver la extensión de un huracán tipo 4. Sí. Y uno dice, bueno, ¿cómo, si esto cubre medio continente, cuáles son mis posibilidades de desafiarlo? No hay forma. No hay manera. No hay manera. Entonces esto es, digamos, un gran trastorno de la meteorología política que precisamente se nos impone a nosotros con toda la dureza y toda la crueldad. Porque ¿cómo uno va a salvarse de esta economía malograda y malogrante? Sí, bueno, y por eso es que también los chicos se van, como dices tú, ¿no? Que es lo que hace que los padres se queden solos en casa y que la edad promedio del jefe de familia se convierte en la edad de casi un adulto llegando a la ancianidad. No, es la edad de un abuelo. Sí. O sea, yo, digamos que me casé viejo y tengo hijos jóvenes, no sería la norma,
pero yo tengo ya varios sobrinos nietos que son para todos los efectos nietos. Sí. ¿Ok? O sea, yo soy ya de los tiempos, yo tengo derecho a ser abuelo, es lo que quiero decir. ¿Ok? Y el tema es que, insisto, el ciclo vital, por más que se quiera extender, es un ciclo vital que va de más a menos. Claro, ¿no? Y bueno, independientemente de la edad de matrimonio, ¿no? Porque yo me casé a los 25, ¿no? Y tuve 3 hijos, uno de ellos murió, que en paz descanse, y los otros 2 se fueron del país, ¿no? ¿Okay? Y uno de ellos está casado, el otro casi está al borde del matrimonio también, pero ninguno quiere tener hijos, ¿no? Así Entonces es. yo no me he convertido en abuelo, pues. Tengo 63 años y no soy abuelo, ¿no? Y creo que bueno, si lo voy a hacer, va a ser todavía más lejos, ¿no? ¿Okay? Pero al final yo me convierto en el jefe, no es lo natural que eso ocurra en ningún país. ¿Okay? Con la circunstancia de que nosotros, jefes de familia, por la inmensa suerte de la época que vivimos, también tenemos a nuestras madres y a nuestros suegros vivos. Sí. Y entonces... Bueno, en mi caso, mi mamá. Exacto, y eso significa, sí, en mi caso también mi madre, por eso dije nuestras madres, porque Sí. mi papá ya también falleció. Y bueno, significa ser jefe de una familia con el inmenso privilegio de tener que atender a nuestros viejos, Sí. que también significan gastos, cuidados, atenciones, etcétera, ¿no? Sí, es terrible, pero bueno. Bueno, entonces, pero volviendo al tema del análisis, entonces en el año 2003, ¿okay? Que es medio del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, habíamos dicho que los 3 primeros años eran años en los cuales la inflación había cedido, ¿okay? La economía estaba creciendo, es más, Chávez se atribuía un montón de ¿cómo se llama? De atributos que en realidad eran herencia. De ganancias que no eran propias, Sí, que eran sino herencia. que él llegó montado sobre una ola de las verdes que se comieron los otros gobiernos, que iban a madurar. Lo que pasa es que además a los venezolanos les cuesta el no salir del inmediatismo. Sí. Tú hoy siembras para cosechar mañana, ese es el ciclo también en la economía. Bueno, y lo que no puede ser es que tú, que responsablemente estás sembrando, te saco porque eres buen sembrador, para que llegue otro que no siembra pero se come la cosecha, que ese es el ciclo fatídico de los gobiernos de derecha, Sí. versus los populismos de izquierda. Claro, porque el gobierno de derecha hace los sacrificios y después el de izquierda aprovecha las ganancias de ese sacrificio, Critica. y dice que lo está haciendo él. Exactamente. Bueno, pero fíjate, y eso me acuerdo una cosa, ¿no? Papá, cuando estaba vivo, mi papá venía del Líbano, ¿no? Y en el Líbano se siembran, por lo menos en la tierra en la que nació él y donde vivían los abuelos, eran sembradíos de olivo, ¿okay? Entonces el viejo siempre me decía, y a mí siempre me quedó en la cabeza, ¿no? Es más, cuando pasó esto bueno, ya lo voy a comentar. El asunto es que cuando él me decía, a mí me toca recoger las uvas, las aceitunas que sembró mi abuelo, y a ti te toca las que sembró tu abuelo, ¿okay? Y a mis nietos les va a tocar sembrar las aceitunas que sembré yo. ¿Por qué? Porque el ciclo vital de un olivo es 50 años. ¿Okay? Entonces, a mí me da mucha risa porque en medio del gobierno de Chávez hubo una visita del presidente de Siria, y entonces Chávez dijo que en Venezuela íbamos a sembrar aceitunas y que íbamos a hacer aceite de oliva, ¿no? Primero que la aceituna no se puede sembrar en el trópico, es imposible. ¿Okay? No cuaja el olivo. La aceituna es un cultivo de las zonas muy altas, ¿okay? del Mediterráneo, súper tropical, o sea, ya hacia el norte, no en el medio ni en el sur, ¿no? Entonces, y de hecho, el Líbano está allí, pues el Líbano tiene 4 estaciones. Tú necesitas 4 estaciones para tener una
tener aceituna. Y ojo, todos los países que tienen aceituna, España también, Italia, Portugal, todos tienen 4 estaciones. Siria, o sea, no es tropical. Turquía, todos esos países tienen 4 estaciones. Entonces, y además necesita 50 años, ¿no? Y eso es largo plazo. ¿Okay? Pero ese es la gran oda a la esperanza. Sí. Eso es lo que se llama humanidad. Sí. O sea, finalmente, si tú tienes la posibilidad de sembrar un olivo, tú estás pensando en tu nieto, en que la humanidad se va a preservar por muchos años y que tu familia va a recibir ese olivo como heredad. Sí. Y que tus nietos te van a recordar por la generosidad de tu esperanza. Y yo creo que por razones tropicales a nosotros se nos hace difícil. Sí, a nosotros es difícil. Ver, porque aquí de lo que se trata es cuántas cosechas por año puedo hacer del maíz. 4, o sea, cada 3 meses tú recibes 4, 3, 2, o sea, somos así inmediatistas. No, y además el venezolano normalmente es inmediatista, pues cree que estas cosas se pueden resolver de aquí a la semana que viene, ¿no? Entonces, bueno, Chávez hereda un montón de cosas buenas del gobierno de Caldera. Ojo, yo sé que Caldera es un mal sentimiento para muchos venezolanos porque siempre se acuerdan de que Caldera fue el que indultó a Hugo Rafael y indultó a todos los golpistas, ¿ok? Pero aquí hay que reconocer las cosas como son, ¿no? O sea, el Caldera fue quizá, segundo gobierno de Caldera, fue quizá uno de los mejores gobiernos del siglo XX. ¿Por qué? Porque logró hacer unos ajustes y esos ajustes dieron resultados. Y Chávez los recogió. ¿Okay? Chávez recogió esos resultados, recogió la disminución de la inflación, ¿okay? Recogió la disminución de la deuda externa, recogió la estabilización de la economía y el sentarle piso a la economía para que la economía volviese a crecer. El asunto es que empezó a cometer una serie de errores, ¿okay? Que estamos pagando hoy 23 años después. ¿Okay? ¿Cuáles son esos errores? Bueno, en primer lugar, el establecimiento de un control de cambios que no hacía falta. Aquí en Venezuela hubo 5 controles de cambio. ¿Okay? El primero nació antes del Banco Central. En el año 38, el gobierno de Eleazar López Contreras establece un control de cambios porque tenían mucho miedo. Okay, pues había ocurrido un exceso de demandas de divisa previo a la Guerra Mundial y entonces ellos decidieron establecer un control de cambio. Nace después el Banco Central y el Banco Central hereda ese control de cambio. Ese control de cambio se detiene en el año 42 porque ocurre un evento extraordinario, ¿no? O sea, Estados Unidos no había entrado en la Segunda Guerra Mundial, no quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial, igual que en la Primera, ¿okay? Y en el 42 se ve obligado por las fuerzas a entrar después del ataque de Pearl Harbor y Venezuela recibe un coletazo de ese hecho maravilloso, ¿no? De que bueno, maravilloso no, ese hecho extraordinario de que Estados Unidos decide entrar en la Segunda Guerra Mundial. Venezuela se convierte en el suplidor por excelencia del gobierno de los norteamericanos y se establece un corredor por el Caribe por el cual se lleva el petróleo desde Maracaibo hasta Houston, ¿okay? Y bueno, y Venezuela comienza a recibir un flujo de divisas que no había ocurrido porque entre 38 y 42 también ocurrió que los norteamericanos decidieron bajar las compras de petróleo porque ellos querían evitar un hundimiento en el Caribe para verse obligados a entrar en la guerra, pues. Entonces, una vez que pasa eso, el flujo de divisas se renueva en Venezuela y entonces el gobierno de Isaías Medina Angarita decide suspender aquel control de cambio, ¿okay? Ese fue el primero, ¿no? El segundo ocurre en los 60, ¿okay? Después del experimento que yo llamé error perejimenista, que se da una fuga de capitales y entonces el gobierno de Betancur se ve obligado a montar un control de cambio, ¿okay? Ojo, cada vez que yo digo se ve obligado, lo digo con un doble sentido, ¿no? El doble sentido es que eso no hace falta, pero ellos dicen que hace falta, ¿okay? Entonces entre 60 y 64 hubo un segundo control de cambio, ¿okay? Luego en el año
83, producto del famoso Viernes Negro, ¿okay? Que se pudo haber solucionado, como lo dijo el Búfalo, devaluando linealmente y el lunes siguiente decir, bueno, otra vez volvemos al mismo juego, pero con un tipo de cambio distinto. ¿Okay? Claro, se controla por precio o por cantidades. Claro. O sueltas todas las cantidades o subes el precio, pues, claro. Igualito, ¿no? Entonces se hubiese resuelto aquello sin tener que generar todo ese error que ocurrió entre el 83 claro, y el 99. Y ya a estas alturas, profesor, el venezolano sabía cómo beneficiarse de la trampa. Claro, este es el tema. Claro. Porque todo control de cambio genera, digamos, una maquinaria de corrupción que rápidamente se instaura. Sí. Y entonces, claro, el venezolano que ha aprendido, que es un viejo contrabandista, que es un gestor frente al gobierno, que es un mujiquita constante, entonces el venezolano llega y dice, oye, hay un control de cambio, ya sé cómo conectarme, cómo plantear la relación, cómo enriquecerme, y por supuesto, eso genera que el resto del país se sienta profundamente excluido, porque eso se hace sobre la miseria de los demás. Claro, no, y además tú dejas de producir. Así es. Porque te dedicas al negocio más rentable que es apostar al cambio. Así es, así es. Entonces, bueno, ese control de cambio dura del 83 al 89. Fíjense que en todos va a ocurrir previo una fuga de capitales. ¿Okay? En el 94, Caldera vuelve a establecer otro control de cambio después de la crisis financiera. Claro, porque ahora lo que hacen, profesores, es que hacen control de cambio, pero a la vez devalúan, ¿no? Pero devalúan creyendo que quieren salvar la economía, porque a los sectores estratégicos le vamos a dejar el mismo control de cambio, la torta absoluta. Bueno, lo de devaluar es para conseguir ingreso fiscal, ¿sabes? O sea, siempre la devaluación en Venezuela tiene una razón fiscal, ¿okay? Bueno, de 94 a 96 hay un corto control de cambio en el gobierno de Caldera, que fue el que comenté cuando hablamos de Caldera, que dije yo que primero había ocurrido una fuga de capitales, porque todo el dinero que se le daba en auxilios financieros a la banca y que la banca le entregaba a los depositantes se iba directamente al mercado de divisas, ¿no? De nuevo hubiesen devaluado, ¿okay? Y no hubiese habido necesidad de montar un control de cambio, se montó, ¿okay? Y en el año 2003 ocurre, bueno, en 2002 ocurre un evento que es el famoso paro petrolero, que iba a ser un solo día, el 1 de diciembre del 2002, y después el día 2 de diciembre deciden extender el control sin fecha definitiva hasta que no se vaya Chávez, y Chávez no se fue, ¿okay? Y bueno, entonces en febrero del año 2003, sin que hubiese fuga de capitales, porque no la hubo, ¿okay? Sin que hubiese necesidad, porque tampoco la hubo, se estableció el más largo control de cambio de la historia de Venezuela. Es más, ese control de cambio comenzó en febrero del año 2003, ¿okay? Y hasta el día de hoy seguimos en control de cambio, ¿okay? Hay mucha gente que dice, no, pero hoy se pueden comprar dólares. Cierto, se pueden comprar dólares. En el gobierno de Lucinchi también se podían comprar dólares, ¿saben? ¿Okay? Y era control de cambio. Porque, ¿cómo sabemos que es control de cambio? Usted, si no hay control de cambio, usted puede ir a la casa de cambio que usted quiera en este momento y usted decide comprar $1,000, $2,000, $3,000 y se los dan, ¿okay? Usted tiene una tarjeta de crédito, bueno, usted puede comprar en Amazon, ¿okay? Y compra, ¿okay? Usted no tiene en este momento ni tarjeta de crédito que pueda usar afuera, ¿okay? Ojo, hay unos bancos que la pueden que permiten el uso de una cierta tarjeta de débito en el exterior, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces aquí hay control de cambio todavía, ¿okay? Entonces este es el control de cambio más largo de la historia, además el control de cambio más innecesario de toda la historia, ¿okay? Bueno, el control de cambio ha sobrevivido a la moneda. Claro. Es una cosa insólita. Sí, bueno, se acabó el bolívar y no se acabó el control de cambio. El control de cambio. Ahora, fíjense ustedes, ese es el escenario perfecto para la hiperinflación, ¿okay? O sea, siempre que un país ha tenido hiperinflación, ha tenido la suma de un control de cambio, ¿okay? Con suspensión de pagos de la deuda externa, ¿okay? Siempre. Es más, cuando la hiperinflación alemana en el año 23 pasó ese evento, ¿okay?
Los países latinoamericanos que hemos tenido hiperinflación, los países africanos que han tenido hiperinflación, todos han sumado dentro default de deuda y control de cambio. Entonces, son como Tenemos entonces 3 atributos de esta época económica. Uno, el más largo control de cambios de la historia de Venezuela. 2, yo no sé si antes tuvimos hiperinflación, nunca antes. Nunca. O sea, una experiencia. Sí, solamente el extraño caso de la Primera República, cuando Miranda empieza a emitir billetes o sea, moneda de papel que se llamaron asignados, y entonces hubo no había manera de calcular un índice de precios, ¿no? Pero por ejemplo en carne, la carne creció 900%, ¿no? de precio, ¿okay? El pan creció 500%, ¿no? Hiperinflación eso total, era una hiperinflación. Pero bueno, la primera experiencia moderna de hiperinflación, esta es la segunda característica, ¿no? Sí. Luego estos venían lidiando desde el 80 y tantos con la deuda externa, y aquí hacemos default. Sí, de lo más deportivo, ¿no? Default deportivo, ni siquiera avisaron. Pero claro, digamos que los canales subterráneos siguen moviéndose. Uno se entera que demandan a la República, que la República está a punto de perder Citgo, que Citgo no lo salva nadie ya a estas alturas, de que se lo lleven los acreedores en algún momento. Falta simplemente que Biden libere las sanciones para que nos quiten Citgo, en fin, ¿no? O sea, que no paguemos la deuda no significa efectivamente que la deuda no exista, que en algún momento cuando sea decente el país van a venir los acreedores también, claro, y a reclamarlo. No, y es que van a venir y nosotros tenemos que arreglar cuentas con ellos. Y hay una desgracia porque esa deuda pública es una deuda pública sucia, en la misma medida en que hay, digamos, allí metido digamos, las jugarretas perversas de los bonistas, de aquellos mismos cercanos al gobierno que compraron bonos, que se los quedaron, que ahora son acreedores del gobierno, que lo compraron a un precio y que ahora lo quieren todo, y que son un fuerte lobby político, si uno le hace caso, por ejemplo, a Miguel Ángel Santos, ¿no? Que lo dice con claridad. Tenemos esas 3, pero además yo creo que practicaron una economía del sofá, de la venta del sofá, porque efectivamente usted también dijo que empezamos a ir a ciegas en la economía porque se dejaron de publicar las cifras. Sí, bueno, ese es otro de los eventos que caracteriza este periodo, ¿no? Desde el año 2017 las cifras desaparecieron, igual que desde el 2017 comenzó el default de deuda, ¿no? Así. O sea, tú no reportas lo que está pasando y tampoco pagas la deuda, ¿no? ¿Okay? Entonces, claro, es que yo creo que si a Maduro le quitan las sanciones lo joden. O sea, de verdad. Sí. Porque tiene que empezar a pagar deuda. No puede decir que no pago porque estoy bloqueado. Lo peor que le puede pasar es eso. Juega completa para ver cómo es que te vas a manejar. Lo peor que le puede pasar es eso, que le quiten las sanciones. Bueno, pero vamos un momentico al corte, y ya regresamos con el profesor Daniel Laud haciendo una revisión de esta última etapa económica, la más larga, la más letal, la más perversa, y bueno, la que tiene efectos colaterales en el plano social o directos, como que nuestros jefes de familia están envejecidos y ya tenemos promedio 59 años, de acuerdo a los datos que hoy saca Mega Análisis a consideración de todos nosotros. Saludos a María Macei, que dice: cierto, Pedro de Armas, yo estudié en el extranjero y cuando llegué a la segunda mitad de los 80 había mejorado la oferta de trabajo, y en los 90 la situación económica se hizo difícil. Bueno, y creíamos que eso eran problemas. Juan Santos dice: Rafael Caldera no quería ningún cambio, el cambio lo hizo su ministro de Corriplan, Petkov, con la agenda de Venezuela. Totalmente de acuerdo, y eso lo dijimos en los programas anteriores, absolutamente de acuerdo. Digamos que yo creo que el momento más difícil de Caldera, además, fue público y notorio porque salió llorando a la televisión a decir: tengo que hacer lo que no quiero hacer, que es negociar con el Fondo Monetario Internacional, y fue cuando le entregué el testigo a Teodoro Petkov. Hay que haberlo vivido para entender eso, lo que sucedió. Pero vamos al corte y ya regresamos. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve.
Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en los Pagos Grandes. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Hoy viernes 31 de marzo. Se nos fue marzo además, ¿no? Se nos fue marzo. Sí, se acabó. Entrando ya en Semana Santa y conversando con el profesor Daniel Laud sobre estas épocas económicas de la última época. Total que bueno, nos quedamos sin economía a estas alturas, ¿no? Sí, bueno, y una de las cosas que pasa con el bendito control de cambios del 2003 es que al inicio, como en el control de cambios de Caldera del 94 al 96, se aplicaron permutas de papeles de ADR para hacer cambio paralelo. Entonces la gente estaba acostumbrada ya, pues, o sea, había la costumbre del swap para conseguir dólares, y entonces empezaron a hacerlo con los ADR de Venezuela. Pues Venezuela tenía muchísimas empresas cotizando en Estados Unidos, tenía CanTV en Nueva York, tenía Corimón en Nueva York, ¿okay? Había unas que no estaban directamente en la bolsa de Nueva York, pero estaban en el mercado OTC, que es el mercado paralelo a Wall Street, ¿okay? Y ahí estaba, por ejemplo, la Electricidad de Caracas, y estaba Cerámica Carabobo, Vencemos, ¿okay? Mantex, todas, o sea, la florinata de las empresas venezolanas. Todas estaban cotizando. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que hace el gobierno de Chávez es tratar de montar un control de cambio absolutamente estricto, ¿okay? Pero ellos se dan cuenta en los primeros meses que ellos no pueden controlar, ¿okay?
es absolutamente imposible, pues, o sea, cuando tú tienes una ventana abierta por allí, no lo puedes hacer. Es como le pasa a los argentinos, pues los argentinos, ellos montan controles de cambio y entonces existe un mercado de futuros en Argentina y el mercado de futuros es la válvula de escape de toda. Ahora, yo tengo un cuento buenísimo, eso fue en el 2004 aproximadamente. Sí. Ok, yo tenía, digamos, había trabajado con un economista, a ver, habíamos hecho juntos experiencias, era muy amigo mío, y él me reconocía que yo era la única persona que le había dado trabajo sin preguntarle cuál era su ideología política, porque eso yo nunca lo he hecho. O sea, yo nunca he dejado trabajar con alguien por si eres comunista o lo que. Pero él era profundamente comunista. ¿Ok? Se llamaba Osvaldo Ron. Era profesor también en la Universidad Central de Venezuela, muy amigo mío, muy de mi casa. Entonces, Osvaldo Ron, de mi casa, comíamos juntos, él vivía ahí en Los Palos Grandes, frente al restaurante chino. Para hacer el cuento corto, llega un momento en el cual Osvaldo Ron es convocado por el presidente Chávez para que le presente un modelo de control de cambio. Y en ese momento el presidente Chávez le encargó lo mismo a la gente del Banco Central, Osvaldo Ron, que estaba trabajando con la que era la vicepresidenta de la República en ese momento, que era también economista, ahorita recordamos el nombre, que era también profesora de la Universidad Central de Venezuela, y creo que había otro grupo. Adina Bastida. Bueno, le presentan los tres modelos al presidente Chávez, y Adina Bastidas es la que gana la buena, digamos, disposición del presidente. Es decir, la buena me da la gana, pues, ¿no? Y yo me recuerdo en Margarita, no sé haciendo qué, estaba yo allá, y llamo a mi amigo Osvaldo, y Osvaldo me llama, me contesta: hola, ¿cómo estás? Te llamo después, me tranca. Hola, ¿cómo estás? Te llamo después, me tranca. Ya noto que es raro, porque yo sabía que Osvaldo estaba trabajando eso. Bueno, para hacer el cuento corto, Osvaldo monta el primer Cadivi, y él es su primer director, pero lo montó absolutamente secreto. O sea, ustedes recuerdan esa época en la que el Cadivi no tenía ni ventanilla, ni tenía interlocutores, ni nada. Esta fue la creación de Osvaldo Ron. Él creyó que montándolo así iba a ir contra la corrupción, y además él era un kamikaze, pues él era una persona absolutamente patria o muerte, incorruptible. Bueno, el tema es que yo no volví a ver a Osvaldo Ron vivo, porque Osvaldo agarra una en Margarita, me cuenta después su viuda, una Pantín, su mujer, pues no era su esposa, pero era su mujer, agarra, él tenía un perro pastor alemán muy querido y se le muere. Digamos que todo tiene que ver con todo, se le muere el perro. Él se impresiona mucho porque ese perro no lo dejaba nunca. Y él llega y agarra, una mañana empieza a sentirse muy mal, vómito, diarrea, no se recompone. Él era el jefe que había en ese momento y no tenía seguro, tenía Sanita, no lo tenía pago. Entonces se va para allá, mientras la mujer a pie va a tratar de pagar Sanita, se sigue descomponiendo, le viene una sepsis total y se muere. Wow. Y entonces yo voy y me llama una mujer hermosa, además bellísima y dulce y buena gente, me llama y me dice: Osvaldo se murió. Entonces yo fui al cementerio del me senté cuando no había llegado nadie. Coño, Osvaldo, ¿qué sentido tenía no volverme a hablar para yo tener que volverte a ver muerto, y cuando ya era demasiado tarde para cualquier cosa? Y fue digamos, en ese velorio se vio el poder de la economía chavista. Estaban todos. Él era en ese momento un hombre importante. Bueno, lo pongo como anécdota porque es que este país se construía así. Sí. Al final, digamos, por supuesto, saliendo él, porque también uno sabe que las instituciones las construyen los hombres, salió, digamos, el radicalismo de patria o muerte, la fe de Carbonario, y eso se convirtió en un inmenso latrocinio que no paró nunca, porque el negocio estaba clarito. Tú pasabas 3 o 4 veces por Cadivi y tú multiplicabas por 100 tu patrimonio, por 100, por 1000. Es que si dabas 5 vueltas por Cadivi, dejabas el país sin divisa.
Bueno, es que el margen entre el mercado paralelo y el mercado oficial era tan monstruoso que, claro, ¿sí? Entonces, tú comprabas a 4, vendías a 14. Con ese patrimonio que te da eso, comprabas a 4, comprabas 3 veces más. Volvías y multiplicabas y multiplicabas y multiplicabas, y de verdad, si pasabas si pasabas suficientes veces, te convertías en el acreedor principal del gobierno. Y eso era público y notorio. Y luego, creo que el gobierno del presidente Chávez generó o provocó o produjo, o no sé cómo decirlo, el estímulos perversos en la economía. Uno de ellos, este año 2007 creo, en el que se importaron 300.000 carros. Se vendieron 300.000 carros. Sí. Al año siguiente el gobierno prohibió la importación de vehículos y toda esa economía automotriz se vino abajo, se colapsó. Bueno, porque es que tampoco era fácil que la renta petrolera aguantara. Y lo otro fue, que la gente no lo quiere recordar, la orgía de los raspacupos. Ok, sucede que eso, si uno veía las cuentas, eran 8.000 millones de dólares al año. Claro. Y ustedes recuerdan la orgía, se generaban tours a Cuba, porque Cuba hizo esto. Cuba era leal a Chávez hasta que tú llegabas allá con una tarjeta, porque te quitaban todo el cupo y te devolvían a Caracas. O sea, Cuba le raspaba el cupo a los venezolanos y en ese sentido ayudaba al colapso de la economía de Chávez. Pero Cuba, Ecuador, Colombia, Aruba, Bonaire, Curazao, Estados Unidos, todito te daban el punto de venta y te pagaban. Todo te daban el punto de venta y te pagaban, y bueno, allí se generaron las mafias. Lo que quiero decirlo, porque cuando se habla del colapso de la economía chavista, también tiene que hablarse de estos estímulos perversos en la que participaron. Entonces, yo recuerdo haber estado en una reunión, no voy a nombrar a la persona, la quiero mucho, es una persona muy noble. Uno podría decir, oye, ¿cómo se le ocurre? Pero entonces él llega delante de una amiga nuestra ya fallecida, Mercedes Pulido, y dice, yo le voy a decir una cosa, ese cupo de divisa es un derecho mío, yo no lo voy a negociar. Yo le decía, no puedes decir eso, ¿cómo que es un derecho adquirido tener un cupo de divisa? O sea, es, digamos, la democratización del saqueo. Eso fue la democratización del saqueo, hasta que por supuesto no se pudo más. Y la otra cosa que tienen los venezolanos, que no se dan cuenta, porque, a ver, si uno le dice a los venezolanos, ok, volvamos al 2008, 2009, 2007, lo que fuera, vas a raspar tu cupo, ¿qué vas a hacer con él? Mucha gente diría, no, yo lo rasparía y yo me lo guardaría, porque lo que viene después no son vacas flacas, son esqueletos de vaca. Sí. Okay. No, fue una orgía perpetua. Una vez me invitan unos alumnos de la Católica, un par de muchachos recién casados, porque querían, no sé, verme, no más, ¿no? Y entonces, lindos muchachos, una linda pareja muy joven. ¿Y dónde pasaron ustedes la luna de miel? En Bora Bora. Y yo, ¿cómo? En Bora Bora. Bora Bora, ese lugar paradisíaco de aguas azules sí, allá, profesor. ¿Y cómo hiciste? Cadivi. Y en esa época que se nos iban los muchachos, tú veías, yo tenía promociones enteras recorriendo Europa. Yo los veía hoy en Madrid, mañana en Barcelona, en una semana en París, 2 semanas en Londres, ibas hasta las Highlands, pasabas por Grecia, te fotografiabas con el Partenón, volvías a Alemania, y uno decía, ¿cómo? Cadivi. Y esa fue la gente. Ustedes recuerdan que después, cuando se colapsa eso, que era imposible de mantener, pusieron las banderas en la Plaza del Sol diciendo, nosotros queremos que nos reconozca nuestro derecho, y ahora qué vamos a hacer sin Cadivi. Ok, se montó un sistema de bienestar ficticio que pocos decíamos, oye, es que este no es sostenible, qué pena. O sea, no es que yo no tuviese mis tarjetas, yo también, pero qué pena, esto no es sostenible. Uno lo veía con preocupación. Y por último, para que me odien toda la vida, todos, entonces, jubilados del sector público,
profesores universitarios salidos de la UCB con 40 años se fueron a vivir la buena vida en España, contando con la jubilación en dólares y exigiendo, por favor, mándame la jubilación en dólares a Madrid, que tengo cierta necesidad y no puedo. También salieron con la bandera que nosotros los jubilados queremos que nos entonces den. Claro, para que el mal se imponga, tú tienes que abrir la puerta. Claro. Y nosotros, lamentablemente, en todas estas hemos tenido etapas muy complicadas de locura. Yo no sé qué opina usted, profesor, pero esa es mi vivencia. No, y además lo que me ratifica es lo mismo que estaba diciendo, pues, o sea, que el control de cambios no hacía falta, pues y de hecho por esa es la razón por la cual todos teníamos unos cupos sensacionales, ¿no? Porque no hacía falta. O sea, no hacía falta porque había abundancia. Ahora teníamos reservas internacionales de 60.000 millones de dólares, claro. Ahora ni sabemos. No, pero acuérdate de esto, que cuando se establece el control de cambio en febrero, los dos anuncios del presidente se estaban fugando las divisas, lo cual es mentira, ¿ok? Y el segundo anuncio es que cuando las reservas lleguen a 18.000, yo quito el control de cambio. Y resulta que eso también era mentira, porque de hecho las reservas llegaron a 18.000 6 meses después, ¿okay? Que fue una cifra récord. O sea, Venezuela nunca tuvo 18.000 millones de reservas y entonces pasa a tener 18.000 exactamente en octubre del año 2003. Y bueno, y después se dispara, llega a 40.000 millones de dólares, ¿okay? Y no quitan el control de cambio. Entonces, bueno, llegar y todo decir que el control de cambio no es un control económico, sino que es una forma de dominación política. Sí, no, él decía, si quitamos el control de cambio nos tumban. Nos tumban, exactamente. ¿Okay? Lo cual tampoco es cierto, ¿ok? O sea, lo que tú tenías que quitar ese control de cambio a 2 meses después que lo montaste, ¿okay? O sea, no tenía ningún sentido. El problema en estos últimos 20 años es que la política económica se ha hecho sin criterio económico. O sea, sin de verdad conocer. Bueno, con criterio político. Con criterio político. Presidente del Banco Central, ni uno solo economista, pero ni de vaina, o sea, pero ni por equivocación lo fue. Sí, bueno, y el mismo. Presidente de PDVSA, ningún experto en petrolero, ni de vaina, o sea, ni por equivocación, es que no se les ocurre. Militares, militantes, y ya sabemos cuál es el saldo. El saldo. O sea, el saldo ha sido el más brutal saqueo que el gobierno alguno puede exhibir, hecho por el gobierno mismo, porque estamos hablando del alto gobierno. A mí no me va a decir que Tarek El Aizami, que el presidente de PDVSA, el anterior y el anterior, salvo Aníbal Chávez en honor a su apellido, que es el único que no persiguen, el presidente de la CBG, que antes estuvo en Conatel, ¿ok? Todos ellos hoy por hoy presos del régimen, precisamente por saqueo, y tú me vas a decir que es que te diste cuenta. Cuéntame cómo es que tú conduces el país, si tú no tienes conciencia de que te están robando en tus narices, ok, en el antedespacho te están robando, si es que tú no estás robando, si es que tú no estás robando. Te diste cuenta la semana pasada. Bueno. O sea, la semana pasada, el viernes de la noche, en el Bumble. Sí, bueno, pero además de que no hacía falta, ok. Entonces, bueno, yo estaba comentando que prohíben las operaciones con los ADR, ¿ok? E incluso obligan a las empresas a retirarse de Nueva York. Le dicen a las empresas, ustedes no pueden seguir teniendo acciones en Nueva York, tienen que retirarse de ahí, porque claro, esa es la válvula de escape, ¿ok? Entonces el gobierno dice, bueno, aquí la permuta se va a hacer con papeles del gobierno. Y entonces ahí comienza el endeudamiento de PDVSA. Así es. Pues el endeudamiento de PDVSA tiene una razón, el control de cambio. Ahora, para seguir manteniendo el control de cambio. El gran negocio de las casas de cambio. Para bien o para mal. Sí. Allí pasó algo. Y era con las permutas. Yo tengo el cuento de que eso se decidía entre habanos en la casa de Rafael Ramírez, entre ellos unos y otros. Terminaron todos presos, todos perseguidos. Yo una vez estoy en Disney, en Miami, con mi mujer y mis hijos, y se me acerca alguien, hola Víctor, no sé qué, tú sabes quién soy yo, el jefe de la casa de bolsa tal, con una depresión el tipo, pero está, digamos, muerto en vida. Bueno, aquí estoy, porque es que hicieron una racia, o sea, de racias no se van a morir.
O sea, por racia no los van a tumbar porque llegó Jordania y acabó con todas las casas Sí. de cambio de un día para otro. La casa de bolsa. La casa de bolsa puso preso a todo el que pudo, los demás los quebraron. Bueno, para decir, la sede del Ministerio de Asuntos Penitenciarios está en el Rosal, en lo que era el edificio de una casa de bolsa, porque es que allanaron, quitaron propiedades, o sea, de todo, pasaron bancos, expropiaron, una locura, y sucede que, como dice el profesor Laud, el problema eran ellos. Claro, ¿no? Y el asunto es que los meten presos por hacer algo que ellos mismos permitieron que se hiciera. Claro, o sea, los meten presos por hacer permuta, por hacer negocio con los criterios del régimen. Claro. Es que además, si tú propones permuta, eso es para mercadearlo, para transarlo, para hacer comercio con eso, ¿no? Claro. Y entonces se duerme la Bolsa de Valores de Caracas. Sí, bueno, esa persecución y sin sí, casa bueno, no solamente se duerme la casa bolsa, de bolsa. se duerme la economía completa, ¿no? Porque la economía completa en esos 20 años se durmió, ¿ok? Dejamos de producir, ¿ok? No se produjo más nada, ¿ok? Nosotros dejamos de producir, importábamos más, ¿ok? Claro, importábamos lo que nos comíamos e importábamos lo que no nos comíamos también, porque como el control, como seguía el mecanismo ese del control de cambio, entonces la gente empezó a inventar que estaba importando cosas, y por esa razón las importaciones del año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 llegaron a niveles récord, ¿ok? Pero uno iba para el supermercado en el 2016, en el 2017 y no había ni un alfiler en las mercancías, pues en los anaqueles no había nada. Bueno, no había papel toalé, no había huevos. Claro. Ok. Es más, la gente se burlaba afuera, decía, no, estos tipos hacen cola en Venezuela para comprar papel toalé. Trágico. No había medicinas. Sí. Trágico para todos aquellos, digamos, enfermos. Bueno, crónicos. yo tenía que sufrir un mundo para conseguir las medicinas de mi mamá y Así cosas de es. esas en el 2017, ¿no? ¿Cuántas no compré yo en dólares a precios Claro. absurdos? Por eso. Pues. Claro, por eso, porque supuestamente se había importado muchísimo en los años anteriores, pero no había nada en la existencia, ¿no? Entonces no se importó nada, pues, o sea, el control de cambio permitía que uno ¿Y cómo responde la economía real a través del primer gran fenómeno de esta última época, que fueron los bachaqueros? Frente al cual habían dos versiones: la leyenda negra del bachaquero y la que yo defendía es: gracias a Dios los bachaqueros están. Claro. Porque el producto más caro es el que no se consigue. Que no se consigue. Ok, ¿tú qué ibas a hacer? Había alguien por alguna razón, pues todo tiene foco en corrupción. Porque había escasez de papel en los mercados, pero los bachaqueros estaban llenos de papel toalé. Ok, llegó este loco imbécil y dijo que había que regular el cartón de huevo, desaparecieron de un día para otro y los bachaqueros entonces te surtían cartón de huevo. No había pasta dental, los bachaqueros tenían pasta dental. No había entonces llega una cadena esa de retail y contrata al inefable Luis Vicente León, y Luis Vicente León sataniza a los bachaqueros, y él es el inventor precisamente de la palabra bachaquero. No, la economía funciona así, gracias a Dios, que en situaciones de guerra, de conflicto o de socialismo, son los mercados negros los que te salvan. Claro. Al precio que sea. Ya eso lo metabolizamos. Pero era el precio que sea, porque hay que ver lo que es tener plata, porque en ese momento teníamos plata en el bolsillo y no había nada que comprar. Claro. Bueno, y fíjate, yo en mi clase de mercado le digo a los alumnos, este país se ha salvado gracias a 3 cosas que todo el mundo siempre sataniza: el contrabando, el mercado paralelo y el mercado negro. Por eso es que yo a la señora de Consecomercio, que es amiga tuya, le mandé a decir la semana pasada que se dejara esa paja de decir que ellos estaban luchando contra el sector, contra los mercados informales. No. En primer lugar, ese no es el papel de Consecomercio. Claro. El papel de Consecomercio no es hacerle el favorcito genuflexo en 4 patas al gobierno, porque los gobiernos son los que dicen: el sector informal, que es el que no me paga impuestos, no me conviene, porque a mí me gusta, digamos, que todos me paguen impuestos. Pero en segundo lugar, ni que ella dé la batalla. Los sectores informales en Venezuela van a desaparecer, gracias a Dios, además. Sí, bueno, no, gracias a Dios y gracias a las regulaciones, porque mientras más regulaciones, más informalidad. Así es. y más mercado. Pero más por mercado supuesto, informal. pero es que ¿qué es la regulación al final? Es una tranca que se le hace al ciudadano de a pie, a la señora que no tiene, digamos, demasiadas opciones, que digamos que lo más lejos que tiene es el abasto más cerca, porque no tiene carro, no hay transporte, no hay nada. Entonces me vas tú a fregar el abasto, no consigues nada del abasto, ¿qué haces?
Claro. No, ¿Qué y haces? además, fíjate, ¿cómo se llama? Hay una, ¿cómo se llama? Un punto ¿cómo se llama? De coincidencia en el cual las sanciones sirven para mantener al gobierno en el poder, ¿okay? Igual que los mercados informales sirven para que nosotros nos mantengamos vivos, ¿okay? Así es. Ahora, ¿qué descubrió Erhard, el gran ministro de Economía de Konrad Adenauer? Bueno, que sí. Que una vez que tú de un día para otro dices, ¿sabes qué? Se acabó la regulación, se acabó el Estado intervencionista, la gente sacó de debajo de las piedras todos los productos, se generó el principio del principio en Alemania, que está destruida. Hay que ver esa foto terrible. Yo visité, la suerte que me da la vida, el Colonia, Köln, ¿no? Porque Sí, el Instituto Liberal me llevó a hacer precisamente un programa larguísimo sobre formulación de consensos políticos, que yo les agradezco. Y entonces, oye, la Catedral de Colonia es una belleza. Ahora, yo tengo una foto de Konrad Adenauer viendo las ruinas de la Catedral y de Colonia. Él era el alcalde. Claro. ¿Ok? Entonces, un país con su estructura destruida, colonizado por las 4 potencias reinantes, que te respiraban las narices el comunismo, porque ahí estaban. Las otras 3 potencias eran socialistas. Y sucede que él llega y por viveza y porque a lo mejor su gran fortaleza era que él había sobrevivido al nazismo. Sí, ¿Ok? sí. Y sabía cómo manejarse con meteorologías totalitarias, con meteorologías inmanejables, Claro. de carácter político. Y sucede que entonces llega él y de un día para otro se aprovechan de una fragilidad normativa que tienen en la reglamentación económica las potencias occidentales. O sea, que no me prohíben que yo pueda hacer, bueno, yo no te prohíben que tú quites esta ley. Bueno, vamos a eliminar todos controles de precios, no sé qué, y al día siguiente, pero es que fue el viernes y el lunes, ya donde había escasez empezaron a verse productos. Sí, no, y empezó el gran milagro alemán, ¿no? Que todo el mundo siempre se lo atribuye al plan Marshall, ¿ok? Y el plan Marshall en realidad contribuyó, ¿ok? Pero de verdad el sustento del milagro alemán es la liberalización total de la economía alemana. Que O sea, significó pasar del estatus de contrabandista al estatus de comerciante normal, Claro. comerciante de tenderiche. Es más, ¿qué fue lo que hizo Erhard para parafrasear esto, ¿no? Erhard quitó el control de cambio, que había control de cambio, había un control de cambio que existía desde la época del nazismo hasta la época posterior al nazismo, ¿okay? Quitó los controles de precios, ¿okay? y bajó la estructura de impuestos. Entonces inmediatamente la economía alemana se rehabilitó, ¿okay? Entonces tienen ahí el secreto, pues. O sea, si eso se hiciese en Venezuela, ¿okay? Ahora, lo Nosotros lógico es que la señora Consecomercio vuelva a la escuela, revise la historia y en vez de ir contra ruta, se dé cuenta de que no es luchar contra los mercados informales, es luchar contra el intervencionismo del gobierno. Claro. Esa es. Mira, Pedro, a mí me pareció espectacular. Yo no estaba precisamente en Colonia, sino cerca de allí, pero nos dejaron ir un día y medio. La catedral me pareció majestuosa, la ciudad espectacular, ese río que la atraviesa y la surca, maravilloso. Pero te voy a contar un secreto a ti, a todos los que nos oyen y al profesor Laud. Mi colonia favorita es 4711. Y frente a la catedral está la tienda original. La tienda original de 4711. No lo compré porque yo conmigo mismo soy muy pichirre. Y lo único que compré en Colonia fueron unos zapatos Adidas que, bueno, me duraron 5 o 6 años y ya, digamos, todavía los tengo, pero ya están muy viejitos. Pero con esto les quiero decir, ¿sabes qué? No se preocupen por este momento de destrucción, porque en esos que son contrabandistas informales y no sé qué está el corazón de nuestra resurrección. Y bueno, con eso tenemos que terminar, porque Julio Pinto nos quiere mucho, pero no nos va a aguantar. Pero no es para tanto. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Jesús, Pedro, María, Juan, los queremos mucho. Que tengan una Semana Santa que sea provechosa desde el punto de vista de la restauración espiritual y de la esperanza y de la fortaleza y de la fe y de la
vivencia en tiempo presente, que nos ha tocado a nosotros vivir. Saben que descubrir la belleza de lo poco, de lo singular, de lo pequeño, de aquello que, no siendo estruendosamente importante, todavía es capaz de darnos la felicidad en un país que necesita esperanza, futuro y razones para ser felices. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a nuestra querida y bella y muy querida Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción del programa, a Julio Pinto, el super MacGyver de los controles, que está a punto de ser ahorcado por José Gregorio González porque no le quiere dar la silla, y a Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Y a todos, fuerte abrazo, que Dios los bendiga, aprovechen la Semana Santa, restáurense espiritualmente y nos seguimos viendo. Queda el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio